Abogados de divorcio. ¿Cuál fue el momento cuando la verdad se escapó sin querer? Historia 1. Soy abogado de divorcios y todavía me acuerdo del día en que un iPad arruinó una estrategia perfecta. Estábamos en mediación, ambiente tenso pero cordial. Mi clienta, el esposo, su abogado y la mediadora. El tema clave era que él insistía en que no tenía más ingresos que su salario oficial. Nada de cuentas ocultas, nada de negocios por fuera, nada de nada. Mientras él repetía su discurso de «soy solo un humilde empleado», el iPad de mi clienta, apoyado sobre la mesa, empezó a sonar. Era un mensaje de una app de mensajería. Mi clienta se puso roja y lo desbloqueó para silenciarlo, y de repente todos vimos cómo la pantalla se llenaba de notificaciones. Grupo Inversionistas Playa, Socios Bar Restaurante, transferencia recibida, todo con el número del esposo en la foto de perfil. Resulta que sin saberlo, él seguía sincronizado al iCloud familiar. Cada conversación de su segundo teléfono secreto se estaba copiando en el iPad de mi clienta. Él lo vio, se quedó pálido y en lugar de callarse soltó: «Te dije que desactivaras esa maldita copia de seguridad». La mediadora levantó una ceja. Mi clienta me miró y yo casi pude oír cómo su caso se desmoronaba. El tipo trató de arreglarlo diciendo que eran solo proyectos, pero ya era tarde. Los chats hablaban de reparto de ganancias, transferencias mensuales y hasta de pagar vacaciones a su amante. No hizo falta gritar ni pelear, solo imprimimos las conversaciones y las adjuntamos. En la siguiente sesión, él dejó de hablar de ser un humilde empleado y empezó a hablar de llegar a un acuerdo razonable. Ese iPad habló más que cualquier testigo. Historia 2. En este caso, yo representaba al esposo. Él insistía en que su ex era inestable, que él era el padre perfecto y que debía tener la custodia casi total. Llevábamos horas construyendo la imagen de padre sacrificado. Horarios, rutinas, cuentos antes de dormir, nada de fiestas ni pareja nueva. Todo muy limpio. En el receso, la jueza se retrasó y nos quedamos en la sala de espera. La niña, que estaba con una psicóloga del juzgado, salió un momento y vino a enseñarle algo a su padre. Un dibujo enorme, lleno de colores. Él se agachó, con esa actitud de «mírenme, soy el mejor papá del mundo». La niña le dice, en voz alta, delante de todos: «Mira, papá, aquí estás tú, aquí estoy yo, y aquí está tía Lau, la que duerme en tu cama». Silencio absoluto. En el dibujo se veía claramente una cama grande, el padre, la niña y una mujer con el pelo largo, rubio, etiquetada con un letrero torcido, Lau. Mi cliente intentó reírse. «Ja, ja, ja, ya sabes cómo imaginan cosas los niños». Pero la niña, muy seria, remata: «No, papá, la que se esconde cuando viene mamá a dejarme, ¿te acuerdas?». La abogada de la madre solo cruzó los brazos. La psicóloga tomó nota en su carpeta. Yo sentí cómo el relato de padre estable y sin pareja se hacía polvo. Al final, el informe psicológico mencionó la convivencia con una pareja nueva que él nunca declaró y la falta de honestidad sobre el entorno de la menor. No perdimos el caso completo, pero la custodia que él quería se fue reduciendo. Lo que lo hundió no fue un informe, sino un dibujo con crayones y una niña sin filtros. Historia 3. Defendía a una esposa convencida de que podía controlar cada palabra que saliera de su boca. Ensayó conmigo durante semanas. ¿Cuándo empezó su relación actual? ¿Cuándo terminó la anterior? ¿Qué cosas nunca ocurrieron mientras aún estaba casada? El objetivo era claro: borrar cualquier rastro de infidelidad antes de la separación legal. En el interrogatorio parecía ir bien. Respuestas cortas, calmadas, casi robóticas. El abogado del exmarido le preguntó, con tono inocente, cuál había sido el mejor viaje de su vida. Ella sonríe, se relaja y dice: «Definitivamente el viaje a la playa con Marcos. Fue tan especial porque fue la primera vez que pudimos estar juntos sin escondernos de silencio». Todos entendimos la palabra que venía después: mi esposo. La jueza levantó la vista, el exmarido apretó los puños y yo sentí cómo se me helaba la sangre. El abogado contrario solo preguntó muy tranquilo: ¿Sin esconderse de quién, señora? Ella intentó retroceder. Tartamudeó algo sobre paparazzi y familia.
pero luego, nerviosa, añadió: bueno, ya estábamos prácticamente separados. Lo malo es que ya había declarado, bajo juramento, que en esa época aún intentaban salvar el matrimonio y que no había tercera persona. El viaje tenía fechas, fotos, correos de reserva. Bastó confrontarla con su propia línea de tiempo para destruir su credibilidad. No solo se confirmó la infidelidad, sino que el juez dio más peso a la versión del esposo sobre la ruptura y terminó afectando la división de bienes y la pensión compensatoria. A veces no es la gran prueba lo que arruina un caso, sino una frase que se escapa cuando olvidas que sigues hablando bajo juramento. Historia 4. Este fue por videoconferencia. Época de audiencias remotas. Representaba al esposo. La esposa alegaba que estaba casi en la pobreza tras la separación, que no tenía recursos, que apenas podía pagar el alquiler y que mi cliente debía aumentar la pensión de manera enorme. Ella se conectó desde lo que parecía ser un rincón bastante neutro de su casa. Pared blanca, una planta, poca cosa, muy acorde con su historia de austeridad. Todo iba bien para su versión, hasta que el juez le pidió que compartiera pantalla para mostrar unos recibos escaneados. Ella abre la función de compartir y en lugar de seleccionar solo la carpeta, comparte toda la pantalla. De repente, todos vemos su escritorio. Un fondo con una foto de sus últimas vacaciones en un hotel de lujo, varias ventanas abiertas con reservas de vuelos internacionales, confirmaciones de pago en un idioma extranjero y un correo titulado Actualización Paquete Premium Resort. El juez, muy seco, dice: señora, detenga un momento el compartido. No, mejor déjelo así. ¿Puede explicar estos correos de reservas recientes mientras afirma no poder pagar el alquiler? Ella intentó culpar a una amiga que usa su correo y a promociones que no pagó. Pero una de las ventanas era un extracto bancario con el pago ya realizado. Todo en la misma cuenta desde la cual decía que apenas llegaba a fin de mes. La petición de aumento desproporcionado de pensión se desplomó. A partir de ahí, el caso se centró en su falta de transparencia. Lo que no revelaron los estados financieros, lo reveló un mal clic en la pantalla compartida. Historia 5. Aquí yo representaba a la esposa. El marido se presentaba como la víctima absoluta. Decía que ella lo controlaba, que lo humillaba, que nunca le dejaba manejar dinero, que él solo quería paz y libertad económica. Quería salir bien parado frente al juez y frente a la familia, que estaba muy pendiente del proceso. La bomba explotó por culpa de un mensaje de voz. Estábamos revisando pruebas en la sala previa cuando el abogado contrario entrega una memoria con supuestos audios donde ella lo insulta. Pedí escucharlos antes de admitirlos. El juez aceptó y pusieron el primero en altavoz, a volumen medio. Se oía la voz de mi clienta, sí, muy fría. Le pedía explicaciones por una cantidad grande retirada de la cuenta común. Parecía malo para ella hasta que, de fondo, se escuchó claramente la voz de él, pensando que no se oía. Tranquilo, si llora más, le digo lo de la cuenta en Suiza y firma lo que sea. Pausa. Caras de horror. El audio no era una simple conversación, era una grabación que él mismo había preparado para manipular la situación, y no revisó que ese fragmento quedara incluido. Mi clienta se quedó blanca, pero la jueza pidió repetirlo varias veces. Cada vez se escuchaba más claro. Él admitiendo una cuenta no declarada en el extranjero y un plan para presionarla emocionalmente hasta que firmara un acuerdo injusto. No solo se descartaron esos audios como prueba, sino que se abrió la puerta a investigar la cuenta en el extranjero y la manipulación. Su imagen de pobre esposo oprimido se derrumbó en cuestión de segundos gracias a una frase que nunca debió llegar a oídos de nadie fuera de ese audio. Historia 6. Representaba a la esposa. La suegra insistió en declarar para limpiar el honor de su hijo. Yo recé en silencio para que el juez no la admitiera, pero lo hizo. Ella entró decidida, con ese aire de mártir. Juró decir la verdad y empezó a repetir lo que ya habíamos leído en su declaración escrita. Que su hijo siempre fue fiel, que la separación fue culpa de mi clienta y de sus ideas. El problema llegó cuando el abogado contrario le preguntó, casi por rutina, si recordaba cuándo conoció a la actual pareja de su hijo. La suegra, orgullosa, suelta:
¡Ay, claro! Fue en la fiesta sorpresa de cumpleaños que le hicimos cuando todavía vivía con ella, la esposa, pobrecita. En la sala se hizo un silencio raro. El juez levantó la vista. El abogado contrario insistió. ¿Todavía vivía con la señora que hoy es su ex esposa? La suegra, intentando arreglarlo, dijo: «Bueno, sí, pero ya estaban mal. Mi hijo dormía en el sofá. Aunque no. Esa noche se quedó fuera, porque se fue con la muchacha nueva después de la fiesta. Mi clienta se quedó clavada en la silla. Llevábamos meses oyendo que la relación nueva empezó cuando el matrimonio ya estaba roto y que nunca hubo superposición. La propia madre acababa de dibujar una línea de tiempo perfecta. Fiesta, esposa todavía en casa, aparición de la amante y escapada nocturna. Cuando la suegra notó las caras, intentó retroceder y cambiar fechas, pero ya había quedado grabado. El juez anotó todo. Más tarde, en sentencia, mencionó la falta de credibilidad del marido respecto al inicio de la nueva relación. La verdad no vino por documentos ni detectives, sino de la única persona que fue a defenderlo demasiado confiada. Historia 7. En este caso yo representaba al esposo. Él afirmaba que la empresa familiar apenas daba beneficios, que vivían prácticamente al día. Nada de ahorros, nada de inversiones, nada de lujos. Queríamos limitar al mínimo la pensión compensatoria. Durante el juicio, la ex esposa mantuvo un perfil bastante discreto. Parecía resignada a lo que saliera. El giro llegó en un momento absurdo. El juez decidió hacer una pausa y al salir nos cruzamos en el pasillo con un proveedor del negocio, un señor mayor, simpático, que reconoció al marido y se acercó emocionado. «Hombre campeón, ¿cómo van esos locales nuevos?», le suelta dándole una palmada en la espalda. «Me dijeron que ya van por el tercer restaurante. ¡Qué barbaridad!». Mi cliente se quedó de piedra. Todos escuchamos. El proveedor siguió hablando feliz. «Y con esos pisos que compraste para alquilar, vas a poder jubilarte pronto, ¿eh?». Yo sentí cómo se me helaba la nuca. La ex esposa levantó una ceja muy despacio. El juez, que caminaba unos pasos detrás, alcanzó a escuchar al menos lo de los restaurantes. No dijo nada en ese momento, pero al reanudar la audiencia preguntó directamente por expansión del negocio y nuevos locales. Intentamos minimizarlo. Proyectos, ideas, nada en firme. Pero el proveedor, citado después como testigo, confirmó contratos, reformas y fiesta de inauguración. No eran sueños, eran negocios en funcionamiento. La ex esposa no tuvo que contratar un detective ni hackear cuentas, solo tuvo que esperar a que un proveedor orgulloso se encontrara con su chico exitoso en el peor pasillo posible. Historia 8. Representaba a una esposa acusada de ser controladora y obsesiva con el dinero. El marido decía que ella revisaba cada gasto y que él, pobre víctima, solo quería comprarse algunas cosas sin dar explicaciones. Él juraba que nunca escondió nada importante. En mitad de la audiencia, la secretaria del juzgado entra discretamente con varios sobres. Entre ellos, una carta certificada a nombre de él. El juez, algo molesto, dice que deje el sobre en la mesa y que se retire. Mi cliente lo mira con curiosidad. El marido, nervioso, empieza a sudar. El juez, quizá por costumbre, le pregunta si la carta tiene alguna relevancia para el caso. Él responde demasiado rápido. No, debe ser algo del banco. Justo esa palabra lo condenó. La ex esposa conocía perfectamente todas las cuentas comunes y ninguna esperaba una certificada. El juez le pide abrir el sobre, ya que estamos aquí. Dentro había una notificación de la entidad bancaria confirmando la aprobación de una hipoteca a su nombre y al de una tercera persona, firmada semanas antes de la demanda de divorcio. La otra titular era una mujer que no aparecía por ninguna parte en el proceso, ni como socia, ni como amiga, ni como nada. Y la vivienda hipotecada estaba en una zona de playa que el matrimonio siempre había soñado comprar algún día. El juez cambió de tono. Ordenó aportar la documentación completa. Resultó que el marido había usado parte del patrimonio común para dar la entrada de esa casa sin informar a mi clienta. Su imagen de marido ahogado por la esposa controladora se evaporó. La verdad no salió por una gran investigación, sino porque el cartero decidió entregar la carta certificada justo en la sala, delante de todos.
Historia 9. Aquí defendía a un marido que juraba con una convicción casi teatral que nunca tuvo problemas de ira ni episodios violentos. La esposa hablaba de gritos, puertas rotas, platos volando. Él lo negaba todo. Decía que eran exageraciones dramáticas. La jueza pidió testimonios de vecinos. Muchos dijeron que no se metían en asuntos ajenos. Una vecina mayor, sin embargo, aceptó declarar. Estaba visiblemente nerviosa y aseguró que nunca vio nada raro. Parecía que su testimonio iba a reforzar la versión del marido. El abogado de la esposa le preguntó si alguna vez había escuchado algo. Ella dijo que solo discusiones normales. Y entonces, sin malicia, añadió, bueno, salvo aquella noche en que las paredes temblaban y bajó el administrador pensando que era un terremoto. Pero claro, esas cosas pasan. Uno se enfada, tira cosas, grita que va a romperle la cara a alguien. Ya sabe, peleas de pareja. La sala enmudeció. La jueza se inclinó hacia adelante. ¿Recuerda qué escuchó exactamente? La vecina honestamente repitió que él gritaba que le iba a romper la cara, que si abría la puerta la estrellaba contra la pared. Después salió al pasillo hecho una furia, con la mano ensangrentada, golpeó la barandilla y se fue. Ese detallito nunca estuvo en su declaración escrita. Se le escapó al intentar restarle importancia a la violencia, como si fuera algo cotidiano. Pero fue justo eso lo que convenció a la jueza de que la esposa no exageraba. La verdad salió de labios de alguien que quería proteger al vecino bueno del edificio y terminó describiendo una escena que ningún informe pericial habría pintado mejor. Historia 10. Representaba a la esposa en una mediación bastante tensa. El marido insistía en que la casa donde vivían era sagrada para él, que nunca la abandonaría, que quería mantener estabilidad para los hijos. Sonaba convincente, casi conmovedor. Estábamos negociando turnos de uso de la vivienda, cuando su teléfono, que estaba sobre la mesa, se iluminó con un mensaje emergente. No sonó, pero todos vimos la vista previa. Amor, el casero pregunta si firmamos hoy el contrato del piso para que puedas mudarte el próximo mes. Él, rápido, giró el móvil y dijo que era publicidad. La mediadora, con mucha calma, le pidió dejar el teléfono boca arriba para evitar distracciones. Minutos después llegó otro mensaje. No olvides traer los documentos del divorcio. El casero quiere asegurarse de que tu ex no aparecerá en el contrato. No hizo falta más. La mediadora solo suspiró y preguntó si quería corregir algo de su discurso sobre nunca dejar la casa familiar. Él intentó improvisar una historia sobre buscar un plan B por si acaso, pero ya nadie le creía. A partir de ese momento las negociaciones cambiaron de eje. Se evidenció que él ya tenía organizada una nueva vida, nuevo piso y claramente nueva pareja, aunque había intentado usar la casa como moneda emocional para manipular a mi clienta. La verdad se escapó en letras pequeñas en la pantalla de un móvil con un casero desesperado por cerrar un contrato. Eso arruinó en segundos la imagen del marido sacrificado que había intentado construir durante meses. Historia 1. Representaba a la esposa y llevábamos meses oyendo del marido que jamás hubo otra mujer mientras estaban casados. Todo giraba en torno a la supuesta paranoia de mi clienta. Un día, el abogado contrario aporta un pendrive con un video inofensivo, una grabación de una fiesta de empresa para demostrar que él siempre incluía a su esposa en los eventos importantes. Lo reproducimos en la audiencia. Al principio todo perfecto. Música, compañeros bailando, mi clienta sentada en una mesa, él haciendo chistes al micrófono, imagen de matrimonio normal. Cuando parece que el video termina, la pantalla se queda unos segundos en negro pero el audio sigue corriendo. El técnico no cortó a tiempo. Se oye a alguien decir, ¿ya está apagado? Y la voz de él clarísima. Sí, tranquila. Ahora vuelvo con mi señora oficial y luego nos escapamos tú y yo. Cuando me den el bonus me separo, te lo prometo. Silencio absoluto en la sala. La amante, por el contexto del video, era una compañera que aparecía abrazándolo minutos antes, justo fuera de plano de la esposa. Mi clienta se quedó helada. El juez miró al marido y el abogado contrario cerró los ojos como si quisiera rebobinar el tiempo. El propio video que trajeron para demostrar normalidad se convirtió en la prueba de que la infidelidad existía y de que había un plan económico detrás del divorcio. La verdad se escapó porque alguien olvidó apagar un micrófono y cortar unos segundos de audio. Historia 12. En este caso, yo representaba al marido.
La esposa se presentaba como totalmente dependiente, sin idea de dinero. Decía que él manejaba todo, que ella jamás entendió contratos, inversiones, ni nada parecido, y por eso pedía una pensión compensatoria enorme de por vida. Durante el interrogatorio, la jueza le preguntó si alguna vez había tomado decisiones financieras sola. Ella, fiel al guión, respondió que no, que apenas sabía distinguir una tarjeta de débito de una de crédito. Parecía convincente, hasta que el perito financiero, casi por formalidad, explicó un cuadro de inversiones y se equivocó en un detalle técnico. Confundió la forma en que se calculaban los intereses de una cuenta concreta. Nadie esperaba que pasara nada, excepto que la propia esposa levantó la mano, molesta, y dijo: «Perdone, eso no es así. Ese producto capitaliza de manera anual, por eso cambié a la modalidad trimestral para aprovechar mejor la variación del tipo de interés». La sala se quedó muda. La jueza la miró muy seria. «¿Me puede repetir eso, señora?». Y ella, nerviosa, empezó a dar una masterclass improvisada sobre cómo había movido el dinero los últimos años, qué fondos había elegido y por qué decidió diversificar. Cada frase enterraba un poco más la imagen de mujer perdida que no entiende de finanzas. En la sentencia, la jueza dejó claro que la señora no era tan vulnerable económicamente como decía, y redujo significativamente la pensión reclamada. La verdad se escapó en el único momento en que ella se olvidó de su papel y quiso corregir al experto para demostrar que sabía más que él. Historia 13. Defendía a una esposa cansada de oír que su ex marido era un padre sacrificado que renunció a todo por la familia. Él admitía ser muy trabajador, pero insistía en que jamás había puesto el trabajo por encima de los hijos. Para demostrar sus modestos ingresos, aportó una presentación corporativa que supuestamente usaba con clientes. La idea era mostrar que no era un alto ejecutivo, sino un consultor normalito. El juez pidió ver algunas diapositivas para entender el contexto. Todo empezó con gráficos aburridos, porcentajes, logotipos, hasta que apareció una diapositiva de motivación interna que claramente no estaba pensada para un juzgado. En letras enormes se leía: priorizar resultados por encima de todo, y debajo, en viñetas, familia como costo de oportunidad, vacaciones canceladas por objetivos, presencia mínima en casa durante los lanzamientos. En otra diapositiva, orgulloso, presumía de haber batido el récord de viajes en un año, más de la mitad de los fines de semana fuera. Incluso había una foto suya celebrándolo con una copa, con un texto: menos cumpleaños, más contratos. La jueza levantó una ceja y le preguntó si esa presentación reflejaba su filosofía real. Él balbuceó algo sobre exageraciones de marketing, pero ya era tarde. El documento que trajo para parecer pobre lo retrató como alguien que, por propia definición, ponía el trabajo muy por encima de la familia. No fue un informe psicológico ni un testigo el que lo hundió, sino unas frases motivacionales que él mismo escribió para impresionar a su equipo. Historia 14. Representaba a la esposa, acusada de ser fría y distante sin motivo. El marido negaba cualquier comportamiento controlador. Según él, el matrimonio se rompió porque ella se volvió rara y se aisló. Ese día los hijos esperaban en una sala contigua con una trabajadora social. El mayor tenía un libro de cuentos que llevaba a todas partes. Cuando llegó el receso, se acercó a su madre para abrazarla y el libro se le cayó, abriéndose por la mitad. De entre las páginas resbaló una hoja doblada y amarillenta. El juez, que estaba justo al lado, la recogió instintivamente y vio que era una carta manuscrita, dirigida a mi clienta, con la letra del marido. Preguntó si tenía relevancia. Ella se puso nerviosa y dijo que era vieja, de cuando las cosas estaban mal. El juez pidió leerla en voz alta para decidir si la incorporaba. El texto empezaba casi romántico, pero pronto se volvía oscuro. Perdóname por revisarte el móvil cada noche, por obligarte a bloquear a tus amigas, por decirte cómo vestir para que no provocaras a nadie, por hacerte sentir loca cuando lloras. Sé que te controlo demasiado, pero es por amor. El marido intentó interrumpir, alegando que eso era privado y que había cambiado, pero la carta hablaba exactamente de lo que él negaba bajo juramento: control,
revisiones de teléfono, aislamiento. Mi clienta confesó después que la guardó dentro del libro porque el niño la encontró un día y la usaba como marcapáginas sin saber qué ponía. Nadie pensó que fuera a caer justo a los pies del juez. Ese pedazo de papel, olvidado entre cuentos infantiles, terminó siendo la pieza que encajó todas las demás pruebas de control psicológico. Historia 15. Este caso giraba en torno a un perro. Sí, un perro. Ambos lo adoraban y la disputa por la custodia del animal estaba cargada de más emoción que la discusión por la casa. El marido afirmaba que el perro era su compañero de toda la vida, que lo tenía mucho antes de conocer a mi clienta y que por eso debía quedarse con él. La esposa insistía en que lo adoptaron juntos, pero no tenía documentos, solo fotos. Para aclarar, el juez citó a la clínica veterinaria donde atendían al animal. La idea era únicamente confirmar vacunas y fecha aproximada de adopción. Nada dramático. Compareció la veterinaria, una mujer joven muy amable, y empezó a leer el historial. Fecha de la primera visita, peso, raza, todo normal hasta que, casi riéndose, comentó: «Qué curioso, aquí se ve cuando cambiaron los datos del propietario. Al principio el perro figuraba con el apellido de otra chica y con una dirección distinta. Luego, unos meses después, vino él con su esposa actual muy enfadada y pidió que borráramos el apellido anterior y pusiéramos el de ella. La sala se congeló. La otra chica era claramente una pareja anterior con la que él ya vivía cuando adoptó al perro. Eso tiraba por tierra el relato de «lo tenía desde antes y solo es mío». El marido intentó decir que era solo una amiga que le ayudó con el trámite, pero la veterinaria, sin mala intención, añadió: «Bueno, es que me dijeron literalmente, bórrela, que mi novia nueva no quiere verla ni en la ficha del perro». El juez no solo decidió compartir la custodia del animal, sino que mencionó la falta de sinceridad del marido como factor para valorar el resto del caso. La verdad se escapó en una ficha de vacunación que nadie pensó que pudiera decir tanto sobre una relación. Historia 16. Representaba a la esposa. El marido llevaba todo el proceso llorando por la familia rota y pidiendo custodia casi total. Juraba que jamás abandonaría la ciudad, que su mayor miedo era estar lejos de mis hijos. Lo repitió tantas veces que casi me lo creí. Para reforzar su imagen de estabilidad, su abogado aportó una carta de su empresa donde se hablaba de promoción y puesto consolidado. Querían demostrar que tenía empleo fijo y futuro seguro. El juez pidió la carta original, la leyó por encima y frunció el ceño. Luego la leyó despacio. «Señor», preguntó, «¿es correcta esta información?» «Sí, señoría, me han ascendido. Por mis hijos acepté más responsabilidad», dijo, muy digno. El juez levantó la vista. «Aquí dice que usted acepta traslado obligatorio a otra ciudad, a varios cientos de kilómetros, dentro de un plazo de pocos meses, y que el paquete de reubicación está calculado para una persona sola, sin dependientes a cargo». Mi clienta se quedó helada. Él tartamudeó que solo lo estaba considerando, pero la carta decía literalmente: «acepto las condiciones de traslado», y llevaba su firma. Peor aún, la fecha era anterior a la demanda de divorcio. En resumen, mientras lloraba en sala por el terror a separarse de los niños, ya había firmado irse lejos, con un paquete pensado para vivir solo. Intentó culpar a recursos humanos, pero la historia se cayó sola. La verdad se escapó en la propia carta que trajeron para pintarlo como el padre más estable del mundo. Historia 17. En este caso yo representaba al marido. La esposa aseguraba sufrir una condición crónica tan incapacitante que, según ella, no podría trabajar jamás. Todo giraba en torno a esa fragilidad. No puede estar de pie, no puede cargar peso, no puede hacer esfuerzos. Pedía una pensión compensatoria casi vitalicia. Aportó historiales médicos, informes antiguos, recetas. Parecía blindada. El problema fue que su abogada, para demostrar los gastos extra de salud, presentó también extractos bancarios. En teoría, solo mostraban compras de farmacia y consultas privadas. El juez, bastante meticuloso, empezó a leer línea por línea. De repente se detuvo en varios cargos mensuales.
Mismo concepto, misma fecha, cantidades nada pequeñas. Preguntó qué eran. Ella se apuró en decir que seguro médico. El juez arqueó una ceja. Aquí pone club de entrenamiento de alto rendimiento y sesión personal de alta intensidad. ¿Puede explicar? La señora intentó improvisar, que eran clases suaves, que en realidad casi no iba, que las pagaba por compromiso. Entonces, el juez le pidió que leyera en voz alta la descripción completa de uno de los cargos, donde el gimnasio, muy orgulloso, detallaba el paquete: programa intensivo, levantamiento de peso, sesiones de impacto, preparación para carreras de obstáculos. Silencio. Ella, que minutos antes dijo que no podía subir ni unas escaleras, estaba financiando un programa que sonaba a entrenamiento militar. Después, en redes sociales aparecieron fotos y medallas, pero ya ni hizo falta. La pensión se ajustó a una realidad menos dramática. La verdad se escapó en esas líneas pequeñas del banco que nadie pensó que el juez leería con tanta paciencia.